Todos saben además mi posición pública respecto a la gravedad institucional que implica tener preso a una figura que fue presidente de la Argentina en 2 oportunidades y en la tercera oportunidad fue vicepresidente de la Nación. Esto coloca siempre al sistema democrático en un plano de fragilidad y de alteración, digamos, de principios centrales. Siempre consideré que además la conducta de un presidente debería ser evaluada en una instancia totalmente distinta al procedimiento común. Creo que un presidente debería haber sido, si es que había motivos o elementos, investigado por la Corte, acusada por el Procurador General y defendido por su abogado o el defensor oficial. Pero bueno, el procedimiento en la Argentina indica esto. Lo que quiero expresar con la mayor brevedad, que parto, digamos, de un principio de presunción de inocencia de la Presidente, de la alteración del debido proceso desde el inicio, tanto en la integración del tribunal con la incorporación de un juez que venía de otro tribunal, como también el rol que tuvo el fiscal Luciani, que había sido designado fiscal de juicio en Rosario para juzgar narcos en la ciudad de Rosario, por el acuerdo que también participé e integré en la Comisión de Acuerdos en el Senado, y que de una manera muy rápida, no sabemos los fundamentos, se alteró el principio del acuerdo. El acuerdo es central porque el destino del fiscal era Rosario, no era Comodoro Pi, pero bueno, la procuradora de ese momento, la ponderada, para mí no, la doctora Gil Carbó lo trajo con una mera resolución administrativa en función de la tarea inconmensurable de los tribunales de Comodoro Pi. Hay indudablemente también en el proceso, y lo he dicho públicamente, la incorporación de un elemento de prueba que fue después de la instrucción, que fue un famoso teléfono de una persona que había sido detenida, que es el denominado caso López, en donde no hubo contralor de la prueba. La instrucción termina, está por comenzar el juicio y el tribunal oral pone a consideración la prueba de otro proceso. Bueno, indudablemente más allá de los roles que tienen los profesionales, que seguramente han hecho todo lo posible en defender a la expresidenta, el debido proceso se tiene que mantener. Luego, indudablemente, tratándose de la figura que era, deberían haberle abierto el recurso de casación. Mucho más cuando el Ministerio Público consideraba que la pena que le habían aplicado era una pena menor, porque seguía sosteniendo el fiscal ante la casación que había asociación ilícita. Por lo tanto, no es que solamente la parte condenada iba al recurso extraordinario, sino también que iba el Ministerio Público, con el mismo argumento que sostuvo Luciani durante el tribunal oral. La Cámara de Casación rechazó el extraordinario y lo deja con un recurso de queja. Todos sabemos, los que hemos ejercido la profesión, de que el recurso de queja implica reducir las posibilidades defensivas de la condenada y limitar mucho las posibilidades de la apertura de la queja, porque solamente va el recurso solo y el expediente queda abajo sin poder hacer un estudio detenido e integral. El segundo tema que también pone en tela de juicio el derecho a la defensa, la legitimidad del derecho a la defensa, que es un tema central de todo proceso penal, tiene que ver con que el partido político que conduce la expresidenta había iniciado contra los jueces de la Corte un rezonado juicio político, con diversas imputaciones a los integrantes del tribunal. En ese momento el tribunal estaba integrado por 4 miembros. Ese juicio político se desarrolló en el ámbito de la Cámara de Diputados en lo que se denomina la parte acusatoria, que, como todos sabemos, siendo diputados requiere de 2/3. Hubo dictamen de mayoría donde se señalaron anomalías, irregularidades, hubo presentación de los propios jueces en la defensa, hubo un proceso que indudablemente colocaba
a esos jueces en un nivel de cierta animosidad. Indudablemente que cuando llega el recurso de queja ante la Corte, quizás un accionar correcto, habiendo sido parte de un proceso político anterior, hubiera significado que los integrantes de la Corte se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc para juzgar la conducta del expresidente y de los que estaban también condenados en dicha causa. Eso no ocurrió, no ocurrió. Indudablemente que ahí está afectado otro de los temas centrales de todo proceso penal, que es el factor de la imparcialidad. Por lo menos está en duda. Me parece que de una manera de bastante entidad la duda. Pero no solamente termina así ese tema referido al máximo tribunal, que debería haber planteado la integración, ese tribunal de 3 miembros, debería haber integrado el tribunal con los presidentes de Cámara para tener el número que fija la Constitución. Este me parece que también fue una falencia y que también es un elemento que gravita y lesiona y debilita el principio de la defensa en juicio. La Corte decidió con una resolución de rechazo del recurso de queja largamente fundada. Yo les puedo decir desde mi experiencia jurídica que la queja se rechaza con 3 líneas y una carilla. Acá hubo 27 páginas, creo que 27 fojas, fundando el rechazo de la queja. Creo que había ahí un sentimiento, no digo culposo, pero no sé por qué tanto desarrollo técnico jurídico en una queja cuando sabemos que se pone el 280 al sello y a otra cosa. Pero bueno, concretamente creo que también en el proceso de la Corte allí hubo falencias centrales que afectaron el derecho a la defensa y del principio de imparcialidad, y creo que estamos frente a un caso de gravedad institucional. Y bien, se han sostenido argumentos diversos. Yo quiero plantear uno que está desarrollando hoy la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores del Brasil, que también es aplicable a la Constitución argentina y también a este Congreso. El Congreso tiene atribuciones fundamentales, que es el de tomar juramento al presidente, validar el resultado electoral. Todos nos juntamos en asamblea y validamos el resultado del comicio. Esa es una atribución del Congreso. Después tomamos juramento al presidente. Y después también hay facultades inherentes del Congreso, que puede entrarle también por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad. Y esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado, y sé que es un argumento que va a levantar la polvareda porque entro a jugar con el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso frente a temas de gravedad institucional y de nulidades evidentes y notorias. Quiero plantear este tema como apertura de un análisis y un debate más profundo. Sé que se ha sostenido la conmutación de pena, el indulto, que son atribuciones que tiene el presidente constitucional derivado de principios de la monarquía. En fin, no voy a entrar en este tema. Este tema también lo he desarrollado en algunas entrevistas, pero quiero analizar esta cuestión que para mí es central. El principio de la defensa en juicio, el principio de que el Congreso puede llegar a analizar, como lo está haciendo el Congreso brasileño, la aplicación de una pena totalmente absurda que le aplicaron al expresidente Bolsonaro, independientemente de las ideologías. Es el mismo tribunal que antes había condenado a Lula. A ver, 27 años le dieron a Bolsonaro, 27. Lo que quiero sostener, y que también a partir de este evento podamos analizar las distintas variables, creo que estamos frente a un caso de nulidades, de gravedad institucional. La gravedad institucional fue promulgada por primera vez en el año 1960 en el caso Jorge Antonio. La dictadura le había decomisado los bienes, la empresa Mercedes-Benz, era el presidente de Mercedes-Benz, y el tribunal que presidía un honorable jurista de apellido Ollanarte, Julio Ollanarte, determinó la gravedad institucional, que también es aplicable a este caso, y le devolvió los bienes a Jorge Antonio.
Nuevamente el tribunal también lo sostuvo en un famoso caso criminal que es el de Norma Mirta Pengeré, famoso caso de Varela, que había sido acusado un zapatero de apellido Pedro Vecchio. Ahí también declaró la gravedad institucional en función de la falla del proceso. Digo que hay una materia jurisprudencial muy importante que conforma, digamos, la historia del máximo tribunal de la Argentina. Quiero también agregar que el que puede lo más puede lo menos. Hubo un famoso fallo de la Corte, integrada por estos actores, por los tres que han quedado, que fue el famoso caso del 2x1. Cuando sale ese fallo hay una gran conmoción y interviene el Congreso. ¿Qué hace el Congreso? En la Cámara de Senadores se inicia el debate y se determina una ley aclaratoria, podríamos llamarla de esa manera. Podríamos decir que también era una ley declarando la nulidad de la sentencia. Era algo muy similar. El Congreso dijo que la verdadera interpretación del 2x1 no era aplicable en función de los pactos internacionales a los autores de delitos de lesa humanidad. Eso configuró la no aplicación de esa sentencia durante un largo tiempo, casi 9, 10 meses, hasta que la Corte resolvió el tema de nuevo en la línea que había fijado el Congreso, porque también la Cámara de Diputados votó la media sanción del Senado. Quiero decir que son líneas argumentales que trazan un camino en donde lo que está en juego es la nulidad, la lesión enorme a la defensa en juicio, el no haber tenido un tribunal completo, el no haber tenido el juez natural en el inicio, el no haber tenido el fiscal natural que le correspondía a la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, donde debía haber trabajado en la investigación del narcotráfico y de los monos. Doy estos elementos, habría mucho más, no me quiero prolongar. Le quiero agradecer especialmente, presidente. Me parece que esta situación, que empieza a tener también un desarrollo jurídico, tiene hoy todavía una situación no terminada o no concluida en el marco de la Corte, que es otro recurso de queja, porque la casación también le denegó la discusión sobre el decomiso de los bienes. Tampoco le permitió una revisión integral del tema de los bienes, que habían sido además cedidos por Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa, con anterioridad a sus hijos. Con lo cual hay terceros involucrados con derechos legítimos. Este gobierno plantea la defensa del derecho de propiedad como un elemento central de la vida pública. Muy bien. Aquí también, más allá de la lesión enorme a la propia figura de la expresidenta condenada, está el derecho de los hijos a los que se les cedió los bienes. Yo, si fuera abogado de los hijos, estaría haciendo una presentación autónoma dentro de la propia Corte defendiéndola. Pero bueno, no me voy a meter en la tarea del abogado, que es un abogado honorable y que no quiero acá. Lo que digo es que allí también, indudablemente, hay una tarea de la Corte superavitaria en el orden de las funciones que son propias del Poder Legislativo, que sanciona normas que tienen que ver con el tema del decomiso y de los bienes, que son materia del Congreso de la Nación. La Corte estableció un mecanismo de reglamento de cómo aplica esos bienes confiscados como consecuencia de delitos. No tiene facultades para hacer eso. Debería haber sido un debate de este Congreso. Podría haber mandado una propuesta, indudablemente el Congreso podría haberla estudiado, rechazado o aprobado, pero me parece que también ahí hay una fragilidad bastante notoria que tiene que ser materia de revisión judicial. En concreto, me parece que hay cuestiones que hacen a las nulidades insalvables en orden al derecho a la defensa que ha sido lesionado, en orden a la constitución del máximo tribunal que debería haber sido de 5 miembros, en orden a las cuestiones que indudablemente afectaban la imparcialidad.